Palabras, conceptos, creencias, filosofía, familia, historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. La pieza de hoy es doblaje. Particularmente es una de las que más me complace porque representa una fascinación para mí. Además, me dio muchas satisfacciones en el campo académico. A continuación, te cuento una historia acerca de cómo esta palabra compone mi vida. Era el año 2008. Me encontraba finalizando el periodo académico 2008-1 en la Universidad Arturo Michelena, en la que trabajaba como docente. Había quedado entusiasmada con un entrenamiento en doblaje que había realizado 2 años antes en Caracas, Venezuela, junto a Renzo Jiménez, actor de doblaje, voz de Calamargo en Bob Esponja. Me enamoré del doblaje. A raíz de allí comienzo a estudiar actuación, de hecho, ¿no? Así que decido presentar una electiva a la universidad llamada Doblaje para Cine y TV con el apoyo del profesor Humberto Pérez, cineasta, y el director de aquel entonces que me abrió paso a la presentación de esta materia al consejo universitario. La materia fue aprobada. Me convertí en la profesora de esta asignatura, diseñando la programación de contenidos y luego paso a formar parte del pensum académico como materia electiva para la Escuela de Comunicación Social. Y de allí se convirtió en la más demandante por los estudiantes de la escuela. Esta pieza de hoy no solamente me compone a mí y a la actriz que tendré de invitada, Judy Noguera, sino también lo hace para ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú creciste viendo dibujos animados, doblados al español. Seguramente viste los Picapiedras, los Supersónicos, de Rugrats, Bugs Bunny o cualquier otro dibujo animado de tu época que son doblados y que con los que nosotros crecimos. Bueno, aquí estoy revelando un poco, como dirían en mi país, se me está cayendo la cédula, ¿no? Pero se trata justamente de darte una referencia de cómo los dibujos animados también han construido parte de nuestra infancia y con ellos las voces que están detrás de esos dibujos animados. Bienvenidos a Rompecabezas Personales, soy Cristina Ibarra y a través de este podcast, en ocasiones junto a algunos entrevistados, construimos las piezas que componen nuestra vida y a través de palabras, filosofías, creencias, conceptos. Cada semana escojo una palabra para armar este rompecabezas personal. La voz del actor de doblaje es aquella que escuchamos en diversos rostros y se acopla a diferentes contextos, la que el actor o actriz de doblaje imita en su comienzo, pero versiona para dotarla de mayor organicidad. Quiero en este episodio desmenuzar un poco la palabra doblaje y contarte cómo comenzó esta herramienta a ser parte de nuestras vidas. Quiero contarte rápidamente un poco de historia. El doblaje surgió con la llegada del sonido en el año 1927, con la famosa película El cantante de jazz. Mammy, the sunshine beats, the sunshine wet, but I know where the sunshine's best. Así es como el cantante de jazz abre paso al sonido, pero también a toda una industria de doblaje, a estudios para poder hacer la distribución de las películas. Después de esto, del cantante de jazz, la industria comenzó a crecer, el cine cambió a partir del film y se abrió paso a la subtitulación y al doblaje para su comercialización en el resto de los países.
En Latinoamérica, México fue uno de los primeros que empezó en la industria del doblaje y de allí en adelante se abrieron otros países de Latinoamérica para doblar películas, series y dibujos animados, entre ellos Venezuela, Chile, entre otros. Hablar de doblaje es fascinante porque compone muchas facetas. La faceta del actor o actriz quien le toca asumir el rol, pero muchas veces de una forma incógnita, no reconociéndose el trabajo del actor o la actriz de doblaje, quien hace que ese producto pueda llegar a varias partes del mundo, en este caso a Latinoamérica específicamente, con el doblaje español. También compone la parte musical porque muchos de las películas y hasta de los dibujos animados, pues contienen partes cantadas y allí también se explota el talento del actor de doblaje. Por eso es tan fascinante el doblaje y tan fascinante todo lo que lo compone. Te presento un poco de ese trabajo que hacen las grandes voces del doblaje, en este caso de mi invitada de hoy. Sí, no necesitamos las uvas. ¡Oh, no! Te ayudaremos a encontrarlos. ¡Necesitamos a los Paw Patrol! ¡Necesitamos a los Paw Patrol! Les conté al principio que tendría una invitada y es momento de conectar con ella. Es Judith Noguera, venezolana, talentosísima en el medio del doblaje. Judith es comunicadora social, egresada de la Universidad de Arturo Michelena, locutora, actriz y directora de doblaje, voiceover. Además, Judith es muy polifacética, porque además de todo lo que yo les he anunciado, es fotógrafa. Su voz puede hacer desde un agudo interpretando voces de niños hasta de 10 años. También puede hacer tono medio y grave. Yo puedo decir o puedo calificarla como una camaleónica con sus registros, una actriz de doblaje completa. Canta, actúa y logra hacer, como ya lo había dicho, voces de niños. Su tesis de grado fue un cortometraje sobre el doblaje en Venezuela llamado Doblado en Venezuela, que además fue un apoyo para la cátedra de doblaje para Cine y TV. Y este documental le abrió las puertas a conocer personalidades del medio del doblaje, como por ejemplo Renzo Jiménez, Manuel Riverola, José Manuel Vieira y otras figuras importantísimas dentro de nuestro doblaje venezolano. Dentro de los personajes que ha doblado se encuentra la voz de Electra para Netflix, Aisha en Hada de las Olas. Dirigió también esta serie, vale decir. Fue Dora en Dora y sus amigos y ha actuado en novelas turcas. También en Steven Universe con Ruby. Y hay otros tantos y tantos personajes que Judith ha doblado que bueno, yo tendría que pasarme unas cuantas horas aquí para poder decir todos los personajes que ella ha doblado. Ella me comentó como 500. Así que bueno, es un orgullo para mí tenerla acá en Rompecabezas Personal. Bienvenida, Judith, a Rompecabezas Personal. Hola. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. ¡Wow! Qué recuerdos, fíjate, o sea, nombrando lo de la tesis, o sea, me vinieron todos esos recuerdos de todo el trabajo de esa tesis. Wow, se me infló un poquito el corazón. Qué momentos, ¿verdad? Todo ese proceso investigativo que te tocó hacer y que bueno, que Sí. representaba tu pasión también. Porque Sí, las grabaciones, luego editar el video, que quedara como queríamos, entonces después hacer las correcciones y otra vez a grabar. ir a Pero Caracas quedó muy cool. quedó muy Sí, cool ver a los actores de doblaje, a los directores, estar en el medio. ¿Qué sentiste para aquella época? mira, no me cabía la emoción en el cuerpo. O sea, estaba emocionada, igual estaba nerviosa porque, bueno, se trataba de mi tesis, de lo que necesitaba para graduarme y pues estaba conociendo como ya de frente lo que era el doblaje y los actores y los directores. Ujú. Entonces era como que, o sea, ya tenía un pie así de conocimiento de qué se trataba el doblaje
y pues estar ahí cerquita de ellos, o sea, era como que, wow, esto me gusta mucho y estoy aquí con actores gigantescos, no sé, yo estaba entre emocionada y nerviosa y ansiosa por lo que, no sé, podía lograr en ese momento, o sea, con mi tesis y luego después, a ver, probar, tocar puertas. Entonces, no sé, era una mezcla de emociones bien fuertes. Y es un resultado también que fue provechoso para, no solamente para ti, obviamente para ti porque tuviste la posibilidad de poder investigar y dejar un trabajo de calidad, sino también para los jóvenes interesados en el medio del doblaje, tener un material de apoyo al cual recurrir para conocimiento sobre el medio del doblaje venezolano y para los profesores también para nosotros Sí, poder presentar un producto. Mire, esto es hecho en Venezuela. Este trabajo se está haciendo en Venezuela porque muchas veces los directores, actores del mundo del doblaje, bueno, hoy en día con las redes sociales no tanto. Pero en aquel sí, entonces, vamos a retroceder 7 años atrás, antes del boom de sí, las redes, los actores de sí, doblaje eran anónimos. Hoy en día ya se están sí. dando a conocer un poco más. Yo te pregunto, Judy, porque parte de este concepto del podcast es, digamos, componer las palabras que conforman nuestra vida. Y en este caso, pues la palabra es doblaje. Yo te pregunto cómo se compone la pieza doblaje en tu rompecabezas personal. Bueno, imagínate, luego de hacer esa tesis yo entro de lleno en lo que es el doblaje y yo me sentí enamorada desde el primer momento y bueno, ya han pasado unos 11 años y todavía sigo enamorada como el primer día. Entonces, es muy importante porque es mi día a día, es lo que me apasiona, es lo que me hace investigar y aprender un poquito cada día de cómo mejorar y cómo hacer que el producto final quede mejor que el anterior, ¿no? Entonces es una búsqueda constante de cómo superar o superarme de lo que hice con un personaje que ya grabé hace unos años, hace unos meses. Entonces, Ujú. ¿sabes? Es como que una búsqueda detallada de evaluar, analizar el personaje, qué le puedo sacar aquí, o sea, qué características tiene, o sea, cómo sube las cejas, cómo mira, cómo se mueve, cómo se expresa. Entonces, eso me nutre mucho como actriz de doblaje porque, o sea, son herramientas que tú vas aprendiendo a lo largo de la carrera y que te ayudan. Entonces, te sientes como más cómoda también al momento de grabar. Entonces, claro, en el día a día, o sea, de mi vida ya es como que, bueno, si conozco a una persona, ¿sabes? Es como que no sé, se me hace un poquito más fácil como leerla o conocerla un poquito más a profundidad, no sé, ¿sabes? Es como ese análisis Ujú. siempre constante de personajes, entonces lo aplico en mi día a día, eh, me sirve mucho cuando voy a entrevistas de trabajo, ¿sabes? Saber cómo manejar la situación, de que los nervios tampoco Te me traicionen. jueguen mal, Ujú. sí, 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 entonces siento que me ha ayudado demasiadísimo. Sí, es que el doblaje realmente nos permite de alguna manera no solamente ser muy observadores, porque cuando tú estás en el trabajo del doblaje en un estudio de doblaje y te toca interpretar un personaje, tú te conviertes en un gran observador, como tú misma lo has Ujú, dicho, porque estás pendiente de los detalles, de los movimientos y de incorporar también esos gestos que tú tienes como actriz a esos sí. gestos de ese personaje que está en pantalla. Yo te pregunto, ¿qué hay de la Judith de esos inicios universitarios que fue al estudio de doblaje con la Judith de ahora en la construcción y en el doblaje de sus personajes? Mira, yo creo que la emoción, ¿sabes? La emoción de la primera vez, porque eso siempre va a estar. Cuando te enfrentas a un personaje nuevo, estás llena de emoción y de nervios. Los nervios Ujú. siempre te acompañan ¿sabes? Y yo digo, si no te pusieras un poquito nerviosa es como que no te da vida, ¿no? Es como que siempre tienes que tener ese como, ay, esas cositas en el estómago, así que te dicen, ay, ¿cómo será? ¿Sabes? Ujú. Entonces, yo creo que eso, la emoción y el nerviosismo de la primera vez en un estudio,
de la primera vez con un personaje, yo creo que eso. Y me ha pasado, bueno, he podido grabar, doblar en Venezuela y luego emigré a Chile y pude grabar en Chile y ahora estoy en Estados Unidos, en Miami y aquí también pude hacerlo. Entonces, sabes, también agrégale un poquito más de nerviosismo que estás en otro país, En otro país, exacto. comenzando otra vez, ¿sabes? Entonces es como que hoy lo tengo que hacer bien para que, bueno, sepan qué puedo hacer, me conozcan los directores y me puedan llamar para grabar. Entonces, siempre, yo creo que eso, el nerviosismo y la emoción. Y por supuesto, la pasión, porque es algo que te acompaña siempre. Debe acompañarnos siempre, sin duda, la Sí. pasión. Debe ser un Ujú, ingrediente allí sin discutir. Has nombrado algo bien interesante que dices que estuviste haciendo doblaje, obviamente en Venezuela, que fueron tus inicios, luego te vas a Chile y ahora estás en Miami. Yo te pregunto, ujú. son tres industrias que obviamente manejan un lenguaje llamado o un acento neutro o un acento internacional, eso lo sabemos, pero ¿qué de Ujú. diferencias hay entre cada industria para la que has trabajado? Mira, yo al principio cuando fui a Chile lo primero que me pude notar era que se doblaba de pie. En Venezuela doblamos sentados, siempre. O sea, cuando hacemos grupos, Ujú. ambientes, digamos, ambientes de fiesta, ambientes de restaurantes, eso, normalmente estamos de pie, porque somos varios. Pero llegué a Chile y grabamos de pie. Entonces, claro, yo dije, ay, pero no puedo tener una sillita. Claro, porque a veces son jornadas de 4 y 5 horas, claro, entonces imagínate. Yo no venía acostumbrada a trabajar así. Digamos que me costó un poquito eso. Y lo otro que también me decían mucho era que estaba proyectando mucho. Eso Mm. sí, o sea, en Venezuela era, o sea, ¿Proyectabas sí, mucho parada, dices tú? Mientras estabas sí, parada, proyectabas más, ¿no? no, en general también. Ok. Era como que venía con el chip, porque en Venezuela sí, o sea, acostumbrábamos en esa época como a proyectar de una manera como estándar, Ujú. pero, o sea, sí se manejaban algunos planos, pero normalmente en general era proyectada la interpretación. Entonces llego a Chile y me dicen, no, baja un poquito porque mira, estás un poquito cerca del personaje, le estás hablando casi al oído, entonces tú no le vas a hablar como si estuvieses así hablando cerquita del oído. Y yo, Más ay, entonces susurrado. o sea, claro, sí me decían mucho como que no grites. Claro, no era que estaba gritando, pero estaba muy proyectado. Ok. Entonces, claro, eso fue el primer como que choque y ahí fui como graduando la proyección. Y en ¿Qué otro? Miami, por ejemplo, y ahora que estás en Miami. Mira, en Miami, o sea, no sé, yo creo que ya tenía un punto de comparación entre Venezuela y Chile y Ujú. como que vine y la verdad no encontré alguna diferencia, bueno, más que el software con el que se graba con el Dubstation, que es una especie de karaoke. Entonces, pero no, se graba de pie o sentado, tienes las dos opciones. ¿Es más Em, sencillo grabar así como si estuvieras en karaoke, como tú lo dices, o es más complicado? Porque antes en los estudios se usaba que tú tenías tu atril con tu hoja o tus ajá, guiones. Mientras tú veías ajá, el personaje en pantalla, tenías la referencia por los audífonos y estabas doblando, actuando. Pero ahora lo claro, tienes en la misma pantalla donde está tu personaje. Entonces, ¿es más cómodo? sí. ¿Es más difícil? Cómo te Mira, parece a ti esta técnica? yo creo que depende de cada quien, porque para algunos es más cómodo y más rápido, pero para otros no tanto, porque sienten que se les va muy rápido el texto, que no pueden leer, no sé, tan rápido. Entonces yo creo que depende de cada quien. En Venezuela había un estudio que tenía este software, entonces ya yo lo conocía. Ujú. Para mí no se me hizo difícil como que agarrar el ritmo de aquí de Miami, porque bueno, ya conocía el software, pero te comento algo cuando estaba en Venezuela, en uno de los estudios donde trabajé como directora, en un momento yo, digamos que no tenía el guión impreso y se lo puse en la pantalla a la actriz.
Ujú. que le pareció una idea fabulosa, pero se empezaron a sentir así como raros porque no tenían cómo marcar las pausas, ¿sabes? No tenían que, ay, necesito el papel para hacerle un circulito a la palabra y así, ¿no? Claro. Entonces, claro, también hubo eso, pero eso fue un cambio porque después de ese tiempo se empezó a usar las tabletas para obtener el guión, ¿no? Ok. Entonces, claro, sí, yo ayudaba a los actores en esa época como a marcarles las pausas donde ellos querían o subrayar la palabra si necesitaban con el Word, Mm. pero sí me decían eso, que, ay, necesito el papel para tocarlo, ¿sabes? Me decían mucho eso. Esos serían los más Entonces, kinestésicos, ¿no? Los que necesitan, ¿sabe? exactamente, Tener contacto con exactamente. el papel. Los visuales a lo mejor les iba de maravilla, porque los tenían Sí, ahí sobre la pantalla. sí, todos juntitos, sí, mirando para una sola dirección, sí. Increíble. Pero, ujú, pero por eso, yo creo que hay personas aquí cuando de repente, no sé, muy rara vez pasa algo que, bueno, tenemos que ponerle el guión en la pantalla y dicen, no, pero yo necesito el color, porque el karaoke se te ponen las letras en amarillo cuando ya casi y en verde cuando ya tienes que hablar. Entonces Ok. dicen, no, necesito las letras en amarillo y en verde y necesitas, no, 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 como como que prefieren el karaoke, ¿no? Ah, Pero no claro, sé, sí. yo creo que tiene sus pros y sus contras porque de repente con el guión, sabes, tú tienes como más chance De de prepararte quizás, leer, de leer las claro, palabras antes. ajá. Yo creo que te da ese Luego, chance de que tú digas sí, antes, sabes, mientras tienes la otra referencia, tú dices, bueno, aquí me viene esta palabra, la memorizo para poder empatar con la otra línea que me viene, pero cuando estás en ujú, karaoke, ¿cómo te ocurre, no? ¿Cómo? sí, y lo otro es que se acostumbran tanto a un ritmo rápido porque aquí, o sea, aquí cuesta mucho, o sea, digamos, ir al estudio porque la gasolina es cara. Luego Mm, tienes que pagar el parking y luego, o mm, sea, quizás la tarifa no es muy conveniente, entonces ujú, los actores quieren hacer el trabajo rápido. claro, Entonces, como no se dan mucho el tiempo de revisar la escena y de ver otra vez y otra vez y otra vez, sino que, bueno, ajá, ya la vi, vamos a grabar. Entonces, el karaoke te da esa facilidad de que puedas hacer el trabajo mucho más rápido. te da Pero esa bueno, por eso te digo, hay sus inmediatez. pros y sus Ujú. contras, porque hay gente que no le gusta eso, y directores que no les gusta eso, y directores que sí, el tiempo también juega en contra, porque hay que entregar rápido, entonces son como Exacto. muchas cositas, sí. Sí, sí. Fíjate una cosa, Judith. Tú has doblado, como yo lo dije al principio, muchísimos personajes y bueno, tienes un club de fans también muy grande que adora todo el trabajo que tú has venido haciendo. Pero, ¿cuál es ese personaje que más te ha exigido como actriz de doblaje? Que tú dices, wow, Dios mío, ¿cómo me meto en la piel de este personaje o cómo logro que su voz, que en este caso estamos hablando de la voz, realmente se acople a lo que es físicamente el personaje que me toca a mí doblar, que se sienta, que esta voz pertenece a ese personaje, pues, que yo no sienta que es americano, que es alemán, que es turco, sino que sientan que está exacto hablando en mi mismo idioma, en español, que esa actriz Claro, habla mi mismo idioma. Entonces, ¿cuál es ese personaje que más te ha exigido? wow. Mira, yo creo que los que son en live action, o sea, más que, es que igual siento que los animados también tienen lo suyo, Sí. porque, porque sí te exigen más porque es algo creado, ¿no? No, no es un humano. Ujú. Es una Entonces, por caracterización. ejemplo, sí, entonces una voz pues no es una voz normal. Entonces, te puedo nombrar a Ruby de Steven Universe porque ella empezó como muy arriba de energía, de pitch, así como de los niveles de agudos, y entonces, ella era como muy malhumorada, ¿no? Entonces era Ujú. combinar ese agudo con esa rabia, y era gritar un poquito, entonces, wow, fue exigente al principio y a lo largo de sus
sus participaciones, pues imagínate, hubo un episodio donde salieron 5 rubíes. 5 rubí. Wow. Y tuviste que Imagínate, hacerlas entonces allí mismo. sí, sí, y cada una tenía una personalidad diferente, ¿no? Pero Ajá. todas explosivas, así, ¡ah! O sea, yo creo que grabé ese capítulo y salí con dolor de cabeza, así como que necesito una pausa. Wow, claro. Pero también lo que son las action, ¿sabes? Es como que tienes que sentir lo que está sintiendo el actor y a su vez lo que el personaje quiere transmitir, o sea, porque ya tiene una historia, ¿no? Entonces si está llorando y si está quebrada y wow, es como que ya va, déjame intentar como que cómo lo haría Judy si le estuviese pasando eso que le está pasando al personaje. Exacto, Entonces, actuar. Esa es una gran sí, herramienta, porque eso es sí, lo que se habla en la actuación, ¿no? El sí mágico. Si yo estuviera en esta ujú, situación, ¿cómo yo reaccionaría? ¿Cómo yo respondo a esa emoción o esa rabia que tiene ese personaje? No, claro. interesantísimo. Yo después te voy a pedir, te voy a ir dando unos tips aquí, bueno, no unos tips, una alerta, para que te vayas Okay. preparando, para que me hagas un pedacito de Ruby en sus estallidos emocionales. O si tú estás lista, tú me dices para que nos regales ese placer de poderte escuchar. Oh, bueno, te puedo hacer una explosión de Rubí. Ahorita, perfecto. Estoy Sí, que preparada por para favor escuchar. bajen el volumen de sus audífonos, cuidado. Bueno, había una escena donde, porque Rubí y Zafiro hacen una fusión y hacen un personaje que siempre estuvo en Steven Universe que se llama Garnet. Ujú. Entonces, claro, llegó una vez el episodio donde se desfusionaron y todo el mundo dice, ¿what? Son dos personas. Y ahí salimos nosotros. Entonces, Oh, claro, se desfusionan por una pelea interna. ujú. Entonces, ella sale diciéndole a Steven, le dice, ¡ay, explosiones, Steven! Es más importante que la Oh. Wow, fusión. Ay, sí, increíble. ese capítulo se la pasó gritando así porque no entendía cómo era posible. Pero sí, Genial, genial. Y además eso te debe agotar, porque cuando se está en esos estados emocionales de mucha ira o de mucha vibración, entonces uno sale así como sí, sí, agotado a veces uno anímicamente. termina temblando así como que "Ay, necesito un respiro, un tecito, una cosa". Fíjate una cosa también, Judy, has pasado por diferentes ramas dentro de la misma industria del doblaje o de los estudios de doblaje. Por ejemplo, has sido operadora, técnico de sonido, eres actriz, has sido directora también. Eh, ¿Cómo diferencias cada faceta en tu vida? ¿Cómo es la faceta de actriz? ¿Qué te gusta más, la de operadora o de repente la de directora? ¿Dónde te encuentras mejor? Cónchale, eso está muy difícil. Mira, me gusta mucho eh, ser actriz, porque me topo con tantos personajes, con, sabes, que puedes ampliar como tu archivo de voces, de interpretaciones. Entonces creo que o sea, tienes más oportunidad de, de ir conociéndote o de explorando qué registros puedes lograr, cuántas emociones puedes transmitir. Yo creo que mi favorita es ser actriz. Ok, Luego claro, sin duda. viene, Ajá, primer sí, lugar, luego viene la actriz. dirección, exacto, eso va de primero. Y luego la dirección porque, no sé, es Es llevar el mando de apasionante. Ujú. sí, 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 llevar el mando de una producción y poder elegir a las personas que sientas que pueden dar lo que tú quieres con el personaje, y después ver el resultado y no sé, yo me siento muy feliz con los resultados de las series que he podido dirigir.
sea, me da orgullo en el corazón y de poder, ¿sabes? Darle la oportunidad al actor, a la actriz de que se luzcan en una producción también me gusta mucho. Y siempre hay complicidad, eso también me gusta mucho. O sea, estamos en el estudio, bueno, ya sea Ujú. remoto, entonces, ¿sabes? Le estoy diciendo cómo va el personaje, cómo va la serie, y el actor empieza como que, ok, ya empieza a construir su personaje, y entonces de repente me dice, mira, y esta, también me proponen cosas, y yo digo, mira, me gusta, vamos a probar a ver, y probamos y queda súper bien. Siempre hay un trabajo en equipo y eso me gusta mucho. Eso es Y maravilloso, compartir, sí. sí, compartir con el actor, la actriz, es muy rico eso. Hoy en día, Judith, con la pandemia, pues tú sabes todo lo que ha ocasionado que tenemos que trabajar desde nuestro hogar, desde nuestra casa. ¿Cómo haces hoy en día para poder enviar esos productos? ¿Lo trabajas desde tu casa o vas estrictamente en unos horarios específicos a los estudios para grabar? ¿Cómo sientes que ha cambiado bueno, en los estudios de doblaje con esto de la pandemia? Bueno, mira, lo maravilloso, digamos, que ha surgido con esto de la pandemia es que no tenemos, eh, no importa la distancia, ¿sabes? No tenemos una barrera, la barrera de distancia no importa. Ujú. Entonces, me parece maravilloso que podamos tener colaboraciones en todo el mundo, porque fíjate que hay venezolanos que están en Europa, en Alemania, en donde sea, donde no hablan español, pero bueno, son, son latinos y hacen doblaje y podemos grabar con ellos y tener colaboración con Chile, con Argentina, con México, Perú, o sea, me parece maravilloso, o sea, que estemos ahora sí hablando de doblaje latinoamericano, ¿no? Sí. Porque tenemos a todas las nacionalidades metidas en una misma producción, o sea, tenemos lo mejor de cada país latinoamericano en una producción y me parece maravilloso eso. Sí, es genial. Sin duda que Sí, lo es, que se puedan fusionar todos como talentos. Y ahora, sí. bueno, si viniera la máxima autoridad del doblaje, ¿no? Y de repente se te acerca y te dice, oye, Judy, te tengo que decir algo. Y es que debes elegir, solo te debes quedar con una sola faceta, porque además tú cantas. Y además de que Sí. cantas, también, como ya lo hemos conversado, eres directora. Entonces, si te tienes que quedar con una sola faceta, ¿sigues manteniéndote con lo que me dijiste al principio que de número uno te quedas como actriz o cambiarías? Si te dicen tienes que elegir una, No, la mantengo. la mantienes. Ok. Sí, sí, sí. Me quedo como actriz. Te quedas como actriz. Ahora vamos a unas preguntas que yo siempre le hago a mis entrevistados que tengo aquí en el podcast Ujú. de Ay, Rompecabezas Dios. Personal. Ajá, vamos a ver. Si tú tuvieras, Judith, un rompecabezas personal, ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? Un rompecabezas sobre ti misma. ¿50 Wow, piezas? ¿100 piezas? ¿Cuántas serían? wow. Ay, Dios, a ver. Mm. Ay, yo creo que tienen que ser unas, más o menos, bastante. Bastante. ¿Cuántos serían? ¿50 o 100? Tarararara. No, vamos a dejarlo en 50 para que tampoco 50. exagerar. Sí, sí, sí. Ok, 50 como las piezas que conforman este rompecabezas en el podcast. Qué bien, 50. 50 también son mis Sí, piezas. Ya sabemos que sí. una de esas piezas es doblaje. Yo te pregunto, Ujú. ¿cuáles otras piezas más tú incorporarías a tu rompecabezas personal? La primera es doblaje. ¿Cuál sería la segunda? Las 5 primeras piezas que tú conformarías en tu rompecabezas. Doblaje. Ah, ok, yo creo que el amor a los perritos es algo que lo llevo en mi sangre y es muy importante para mí. Ok. Eh, el canto, Ujú. am, ay Dios, a ver, mm,
el baile, me gusta mucho bailar. Bueno, es que siento que todo tiene que ver, la música. Es que eres artista, eres sensible, entonces todo lo que me estás diciendo tiene que ver con una gran sensibilidad. Primero, obviamente, el doblaje, donde compones todas, porque también puedes bailar mientras estás doblando. Exacto. ¿Me entiendes? Ahí utilizas tu cuerpo, cantas, utilizas tu voz, pero también la sensibilidad del amor hacia una mascota, que es uno de los gestos más hermosos que hay, el poder tener contacto con los animales, que no todo el mundo lo tiene. Entonces, te componen a ti como artista y como ser humano. Repito, tenemos doblaje, tenemos amor a las mascotas, me dijiste baile, canto, te falta una. Yo creo que la amistad lo definiría ¿sabes? Como querer ayudar y preocuparme por mis amistades y mi familia, o sea, digamos el amor, ¿sabes? Al prójimo, digamos, Amor porque al prójimo. me gusta, o sea, me gusta siempre cuidar a los míos y poder ayudarlos como pueda. Yo creo que eso serían las 5 primeras. Wow, increíble, hermoso, o sea, porque lo que más me gusta es que todo está vinculado con lo que es tu ser, que es tu ser artístico. Y eso es realmente bien especial en estas piezas que conformarían tu ser, tu persona, lo que eres como una mujer que está dotada de muchos dones y que es capaz desde su humildad poderlas compartir con el resto de las personas que la admiran y que la siguen. Ha sido un gusto, Judith, tenerte aquí. Ay, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. O sea, siento que estoy otra vez en la universidad y recordar todos esos momentos increíbles, no sé, me hace sentir muy lindo en el corazón. Qué bueno. Te pido por favor que te dejo, siempre le digo, los micrófonos abiertos para que tú des tus redes sociales, las personas que no te conocen y que el día de hoy se enteraron de la pieza del doblaje y les gusta o les gustó esta entrevista, puedan seguirte a través de tus portales. Buenísimo. Donde más estoy activa es Instagram, que es Yudnoguera _voz, y básicamente en todas mis redes soy Yudnoguera, en Twitter, en TikTok, que a veces hago algunos TikToks ahí chistosos. También soy Yudnoguera voz, en YouTube soy Yudnoguera, y yo creo que con Yudnoguera me pueden encontrar en todas las redes. Ay, perfecto. Gracias nuevamente, Judith. Un placer haber tenido tu presencia, aunque sea auditiva, porque y este contacto que nos permite, bueno, la tecnología, poder conversar a distancia. Desde Miami, Judith Noguera, y desde el estudio de Chris Voss Production acá en Katy, Texas. Esto fue Rompecabezas Personal, la pieza del día de hoy, doblaje. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.